Voy a explicar, ¿sí?, la definición de logaritmo para que todos podamos entenderla. Bien, la logaritmación es una operación que nos va a permitir a nosotros calcular un exponente, el exponente de un determinado número A para obtener un número B. Simbólicamente lo escribimos como logaritmo en base a de B es igual a C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo a A lo elevo a C, me va a dar ese número B. ¿Sí? Es importante también tener en cuenta que para poder calcular un logaritmo, ¿sí?, la base, ¿sí?, de ese logaritmo tiene que ser positiva, distinta de 1 y consecuentemente el argumento, ¿sí?, de ese logaritmo también va a ser positivo. Bien, vamos a hacer algunos ejemplos. Logaritmo en base 2 de 32. Voy a pensar, ¿a qué exponente elevo a 2 para que me dé 32? Bueno, busco y voy a encontrar que si yo a 2 lo elevo a la quinta, voy a obtener 32. ¿Por qué? Como dije antes, 2 elevado a la quinta es 32. Otro ejemplo, logaritmo en base 4 de 64. Pienso, ¿a qué número elevo a 4 para que me dé 64? Ese número es 3. ¿Por qué? Porque si yo a 4 lo elevo al cubo, obtengo 64. Vamos a empezar a trabajar con las propiedades de los logaritmos. La primera propiedad que vamos a trabajar es la del logaritmo de la unidad. Es decir, cuando tengo un logaritmo en base a, obviamente respetando las restricciones que anteriormente mencionamos, donde el argumento es 1, el logaritmo siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0 da 1. Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo en base 5 de 1, ¿sí? Ese logaritmo va a ser 0. ¿Por qué? Porque 5 elevado a la 0 es 1. Otro ejemplo, el logaritmo en base 20 de 1 también va a ser 0. ¿Por qué? Porque 20 elevado a la 0 es 1. Segunda propiedad de los logaritmos, logaritmo de la base. Esta propiedad, ¿sí?, nos indica que si tengo que calcular un logaritmo donde la base y el argumento son iguales, son el mismo número, el valor de ese logaritmo va a ser 1. ¿Por qué? Porque si yo un determinado número lo elevo a la primera, me va a dar ese mismo número. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 8 de 8, va a ser 1. ¿Por qué? Porque 8 elevado a la primera es 8. Otro ejemplo, el logaritmo en base 100 de 100 va a ser 1, porque si a 100 lo elevo a la primera, eso me va a dar 100. Bien, tercera propiedad de los logaritmos, logaritmo de un producto. Esta propiedad nos indica que si tenemos un logaritmo en base C, siempre respetando las restricciones que tiene la base de los logaritmos, de un producto, en este caso A por B, eso va a ser igual a la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. Vamos a hacer un ejemplo numérico para entender mejor. Logaritmo en base 2 de 128 por 16. Bien,
En primer lugar, si yo quisiera resolver este logaritmo sin aplicar propiedades, tendría que multiplicar 128 por 16 y luego pensar a qué exponente voy a elevar al 2 para que me dé el resultado de esa multiplicación. Pero nosotros lo vamos a resolver aplicando la propiedad logaritmo de un producto. Entonces, si yo aplico la propiedad, esto lo puedo escribir como una suma de logaritmos. Logaritmo en base 2 de 128 más logaritmo en base 2 de 16. Y ahora voy a calcular cada uno de estos logaritmos. Entonces, empiezo por logaritmo en base 2 de 128. ¿Qué exponente, a qué exponente elevo al 2 para que me dé 128? Bien, ese exponente sería 7. El logaritmo en base 2 de 128 es 7. ¿Por qué? Porque si yo a 2 lo elevo a la séptima, me va a dar 128. Bien, más. Ahora voy a calcular este logaritmo. Pienso, ¿a qué exponente elevo al 2 para que me dé 16? A 4. El logaritmo en base 2 de 16 es 4. Y por último, voy a sumar. 7 más 4, 11. La propiedad de los logaritmos. Logaritmo de un cociente. Es una propiedad muy similar a la anterior. Bien, vamos a tener un logaritmo en base c, de un cociente a sobre b, a dividido b, y eso va a ser igual a la resta, a la diferencia entre los logaritmos de cada factor. Vamos a hacer nuevamente un ejemplo numérico, para explicar mejor esta propiedad. Por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 27 sobre 3. Bien, como dije antes, si vamos a resolver este logaritmo sin aplicar propiedades, primero tendríamos que dividir 27 sobre 3 y luego pensar a qué exponente le vamos al 3 para que nos dé ese resultado. Bien, vamos a resolver este logaritmo pero aplicando la propiedad logaritmo de un cociente. Es decir, vamos a hacer el logaritmo en base 3 de 27 menos el logaritmo en base 3 de 3. Y ahora vamos a calcular cada uno de los logaritmos. Voy a pensar a qué exponente elevo al 3 para que me dé 27. Ese exponente es 3. ¿Por qué? Porque si yo a 3 lo elevo al cubo, me va a dar 27. El logaritmo en base 3 de 27 es 3. Bien, ahora voy a calcular este logaritmo que tengo acá, logaritmo en base 3 de 3. Entonces pienso, ¿a qué exponente elevo al 3 para que me dé 3? Ese exponente, es 1. ¿Por qué? Porque si yo a 3 lo elevo a la primera, me va a dar 3. Entonces, 1. Y por último, resto. 3 menos 1, 2. Bien, vamos a trabajar con la quinta propiedad de los logaritmos, logaritmo de una potencia. Esta propiedad nos indica que si yo tengo un logaritmo en base a de un número e elevado a un determinado exponente n, ese exponente puede bajar como factor a multiplicar al logaritmo en base a de b. Es decir, b ya no va a tener exponente, sino que ese exponente se transforma en un factor que va a multiplicar al logaritmo. Vamos a hacer un ejemplo numérico para entender mejor esta propiedad. Vamos a calcular el logaritmo en base 2 de 8 elevado a la décima. Bien, como dijimos antes, si queremos resolver este logaritmo sin aplicar propiedades, tendríamos que calcular la potencia y luego pensar a qué exponente elevamos a 2 para que nos dé ese resultado. Vamos a resolverlo aplicando la propiedad que también va a ser más sencillo. Entonces, dijimos que el exponente va a bajar a multiplicar. Se va a transformar en un factor que va a multiplicar al logaritmo. 10 por logaritmo en base 2 de 8. Entonces, vamos a tener 10
por, y voy a calcular este logaritmo que tengo acá. Logaritmo en base 2 de 8. Pienso, ¿a qué exponente elevo al 2 para que me dé 8? ¿Sí? En este caso sería 3. ¿Por qué? Porque 2 al cubo va a ser 8. Entonces, el resultado del logaritmo en base 2 de 8 es 3. Y por último, voy a multiplicar. 10 por 3, 30. Bien, sexta propiedad de los logaritmos. Logaritmo de la raíz enésima de un número. Esta propiedad nos indica que si tenemos un logaritmo en base c, donde en el argumento del logaritmo hay una raíz cuadrada, una raíz cúbica, una raíz cuarta, etc., ¿sí? Podemos sacar esa raíz, la podemos transformar en una fracción que va a multiplicar al logaritmo, donde en el argumento ya no vamos a tener raíz. Esta fracción, ¿sí?, la vamos a construir teniendo en cuenta el índice de la raíz. Vamos a hacer un ejemplo numérico. Logaritmo en base 4 de la raíz cúbica de 64. Bien, vamos a resolver este logaritmo aplicando la propiedad. Vamos a determinar esa fracción que va a multiplicar al logaritmo. ¿Sí? El índice de la raíz es 3, es decir que nuestra fracción va a ser 1/3. Bien, ahora vamos a escribir el logaritmo sin raíz. Logaritmo en base 4 de 64. Bien, vamos a calcular ese logaritmo. Pienso, ¿a qué exponente elevo a 4 para que me dé 64? Ese exponente es 3, es decir, el resultado del logaritmo en base 4 de 64 es 3. Y por último multiplico 1/3 por 3, sería 3/3, que es lo mismo a un entero si lo simplifico. Séptima y última propiedad de los logaritmos, la propiedad de cambio de base. Esta es una de las propiedades más importantes de los logaritmos, ya que nos permite calcular cualquier tipo, ¿sí?, más que nada aquellos logaritmos que poseen infinitas cifras decimales no periódicas. Vamos a hacer un ejemplo numérico para entender esto y vamos a utilizar la calculadora científica para poder resolverlo. Bien, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 100. En este caso yo tendré que pensar un exponente al que eleve a 2 para que me dé 100. Es un poco difícil, entonces me conviene hacer un cambio de base para poder encontrar con la calculadora ese logaritmo. Yo les propongo que siempre ese cambio de base lo trabajen con los logaritmos que trae la calculadora. Esos logaritmos que trae la calculadora son logaritmo en base 10 y el logaritmo natural o neperiano que tiene base e, el número e. Bien, podemos usar cualquiera de estos dos, que son los más convenientes, y vamos a plantear un cambio de base. Por ejemplo, voy a utilizar el logaritmo natural. Entonces, voy a calcular el logaritmo natural de 100 sobre el logaritmo natural de 2. Entonces, con la calculadora, ¿sí?, voy a poner paréntesis, logaritmo natural, ¿sí?, de 100, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, logaritmo natural de 2, cierro paréntesis y le doy igual. Entonces, el logaritmo en base 2 de 100 va a ser 6,6438 y le ponemos puntitos suspensivos porque dijimos que va a ser un número decimal no periódico, ¿sí?, y además infinito. Vamos a hacer otro ejemplo. Tengo ahora el logaritmo en base 7 de 39. Voy a elegir una base, ¿sí?, que me permita calcular este logaritmo.
como les dije recién, siempre conviene utilizar logaritmo en base 10 o logaritmo natural porque son los logaritmos que generalmente traen todas las calculadoras. En este caso voy a utilizar logaritmo en base 10, que ustedes en la calculadora lo pueden encontrar como log. Bien, logaritmo en base 10 de 39 sobre logaritmo en base 10 de 7. Entonces, tomo la calculadora y voy a poner paréntesis. Logaritmo de 39, cierro paréntesis, dividido logaritmo de 7, cierro paréntesis, y le doy igual. Bien, entonces el logaritmo en base 7 de 39 va a ser 1,8826 y le ponemos puntitos suspensivos.